Amigos, buenas tardes. Estamos comenzando semana en Desde los Libros y los invito a que se queden con nosotros porque hoy vamos a hacer un poco, o un mucho, yo espero, de conciencia acerca de un tema que nos atañe a todos, el bullying. El bullying, que hoy me dieron un dato escalofriante, y es que somos el primer lugar mundial en bullying. De verdad es algo preocupante. Pero más que preocupante, es ocupante, y justamente nuestros invitados nos van a invitar a un congreso en donde van a tratar estas temáticas, pero hoy nos vienen a hablar un poco de cómo ser parte de la solución y no del problema. Por eso doy la más cordial bienvenida a Jorge Caucali y Diana Ararat. Hola, ¿cómo están? Hola Maru, muchas gracias. Bienvenidos a Desde los Libros. Qué placer Maru, tenerlos aquí. Muchas gracias por la invitación. Oigan, comencé el programa diciendo que me dieron un dato escalofriante, que es que México es el primer lugar en bullying. En mundial, o sea, realmente el primer lugar mundial en bullying, y pues eso nos pone a trabajar, y ustedes nos van a ayudar, ¿verdad? Por favor. Sí, México está en este momento en el primer lugar, de acuerdo a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ok. Es el país número 1 en bullying a nivel mundial. Y en Latinoamérica, casualmente también, es el número 1. Entonces, la cifra es preocupante porque tenemos unas estadísticas bastante altas que trabajar. Oye, Jorge, Diana, vienen de Colombia. Ustedes me dicen que ya en algún momento estuvieron tratando y conociendo de este tema en su país, y un poco acerca de lo que han aprendido nos lo vienen a mostrar un poco aquí con algunos datos interesantes. Así es, Maru. ¿Cuál es la intención real? Es poder crear conciencia, es darnos cuenta de que ya no es un problema únicamente de los maestros, de los padres, sino es un problema de una sociedad. Cuando ya podemos calificar a México como el país número 1, nos damos cuenta que estamos fallando en general. Entonces, en Colombia, ese es un tema que se trabajó hace aproximadamente 5 años, en el cual en la actualidad ya está un poco más controlado. Como tú lo dices, al traer otra cultura, al traer otra enseñanza, pues venimos de un país también que ha enfrentado diferentes problemas a nivel social, a nivel psicológico, y ahora pues ha logrado crear un cambio que venimos a compartir. Y no solo porque en Colombia lo hayan hecho, hemos tomado, hemos investigado y nos hemos dado cuenta que en países de primer mundo, como en Europa, ya se utilizan algunas técnicas y algunos trabajos y tratamientos que permiten tener un control real, que los niños sigan siendo niños, se comporten como niños y jueguen cosas de niños. Ay, entonces, eso es lo que nosotros en este momento estamos comprometidos, y como te digo, no es un compromiso de las otras personas, es un compromiso de todos, porque nosotros podemos estar afectando con comentarios o simplemente con la muy mal sonada indiferencia. Sí, no, terrible, sinceramente, y lo decíamos fuera del aire hace unos minutos, de cómo nosotros a veces nos volvemos cómplices de esta situación que es el bullying. Pero me gustaría que nos pusieran un poco en sintonía al auditorio y a mí en relación a qué es esto del bullying, porque es una palabra que ya está en nuestro lenguaje, que creo que la mayoría de nosotros la entendemos, ¿no? Queremos entender el contexto, pero ¿por qué no nos hablan un poco acerca de qué es el bullying? Porque tal vez tenemos alguna idea equivocada. Claro. Bueno, el bullying pues inicialmente es un concepto que se ha venido trabajando desde hace ya varias décadas, en el cual más o menos estamos hablando desde los años 50, 60. Hemos venido trabajando un poco el concepto como tal de lo que corresponde a la palabra, que es el bully, que es un americanismo que significa agresor. Hay que tener en cuenta que esto fue una palabra que durante mucho tiempo estuvo de moda, y aún en algunas sociedades se maneja como cuando alguien te mira mal, automáticamente tú le dices, me hiciste bullying. Pero más allá hay un contexto que psicológicamente se está maltratando. En este momento te puedo decir que cuando hablamos de bullying estamos hablando de 3 actores que son fundamentales dentro de este proceso. El primero es la víctima, que normalmente se perfila como una persona con unas características un poco en desventaja frente a sus demás compañeros de grupo, y es la que permite, por motivos de inseguridad o de autoestima, que de pronto sea agredida. Adicional a eso, contamos con un segundo actor importante, y creo que es como el que nos permite llevar a cabo este tipo de violencia, que es el acosador. El acosador es una persona que tiene unos rasgos psicológicos un poco más marcados y con la cual sabemos que efectivamente va a haber un proceso donde él se va a hacer de notar ante el grupo.
Y como lo hablábamos detrás de cámaras, hay un tercer actor fundamental en el cual nos encontramos todos incluidos. Ese tercer actor somos todos nosotros y somos específicamente los testigos. Cuando hablamos de testigos, hablamos de personas que de pronto desconocemos un poco frente al tema, y es estos espacios los que nos permiten a nosotros poder sensibilizar y lograr construir esas herramientas, o por lo menos llamar a tener un primer alerta para que las personas que nos están viendo sepan que tanto sus hijos pueden ser víctimas como también pueden ser acosadores. Y nosotros como padres de familia, al igual que como terapeutas o como cualquier persona de la sociedad, porque todos hacemos parte de una sola sociedad, independientemente del lugar del planeta en el que nos encontremos, podemos pasar de ser testigos a algo más específico que ser cómplices. Entonces, cuando llegamos a ser cómplices, eso es un poco difícil, y más tú sabes que la tecnología es un tema que mueve mucho hoy en día, el proceso de crianza y de valores que se ha tergiversado un poco a nivel social, pero la tecnología ha permitido que sean las mismas personas quienes se autoeduquen. Entonces, cuando existe esta pedagogía inculcada por nosotros mismos, empezamos a desvirtuar un poco el tema del respeto y de los valores hacia el otro. Entonces, el tema sí es un poco complicado porque estamos hablando de 6 tipos de bullying. Normalmente hemos tenido la oportunidad en esta campaña de difusión que estamos llevando por los diferentes rincones, pues, de diferentes partes de México, y hemos tenido la oportunidad te puedo decir que tenemos el bullying físico, que es el que más conocido. Tenemos el bullying verbal, que también es bastante conocido. Tenemos el bullying psicológico, que es al cual todos hacemos parte, porque cuando automáticamente hay un irrespeto hacia la integridad del ser humano, automáticamente somos parte de ese bullying psicológico. Tenemos el otro bullying, que es el bullying social, que es cuando automáticamente te rechazan, y pues te marca, es bastante fuerte. Tenemos un quinto bullying, que es un tema yo creo que no solamente de América Latina, sino hablamos también del mundo, y es el bullying sexual. El bullying sexual es un tema bastante complejo que está marcando mucho las sociedades y sobre todo las nuevas generaciones, porque pues obviamente al tener este tipo de agresiones y de ser violentados físicamente, de manera sexual, hay un rompimiento, digamos, en muchas de la moralidad y en mucha de su integridad física. Y tenemos un sexto y gran actor importante, y es de pronto padres de familia que nos estén viendo, y terapeutas y todas las personas a los que logremos llegar mediante el programa y gracias a tu invitación, es el cyberbullying. El ciberbullying es algo que está entrando y está permeando a todos los hogares. Digamos que no estamos hablando solamente de computadoras, también estamos hablando de teléfonos celulares. Claro. Estamos hablando, obviamente, esto lleva implícito temas como lo son las redes sociales, todo lo que tiene que ver con los grupos, las fanpage y muchas cosas que han hecho generar alertas a nivel mundial, como podemos hablar, por ejemplo, el año anterior, cuando hablábamos sobre la ballena azul. ¿Recuerdas cuántos casos de ballena azul hubo? Terrible. Es terrible. Entonces, es mirar cómo dejamos permear en nuestros hijos y en nuestros niños y adolescentes el tema de la violencia y de la información que ellos reciben, de lo que están viendo en la escuela, de lo que están trabajando a nivel familiar, porque también mucho de este problema parte de los conflictos familiares que existen, y de esta manera mirar cómo nosotros podemos ayudarle a canalizar a todos los niños y adolescentes esta información para que logremos hacer de ellos una sociedad nuevamente encauzada en el respeto y los valores. Oye, Jorge, te escucho y realmente me parece muy importante, como bien lo dicen, que ustedes acerquen información a los padres, ¿no? Realmente, y a los educadores y a todos los que participamos en la formación de nuestros seres humanos y de los seres humanos que yo me atrevo a decir que son los que más queremos en la vida. Claro. Pero ahorita que te escucho, bueno, me dices de estos 3 papeles que juegan los involucrados en el bullying, y los 3 son igualmente preocupantes, ¿no? Porque por una parte, pues no es que salgan de la nada estos niños. El niño que se deja acosar tiene un contexto, el niño que acosa tiene otro contexto, el niño que ve y no le importa tiene otro contexto. Y que nosotros como padres
¿Qué papel debemos jugar aquí? Claro, es importante. Interesante. Claro, es bien interesante y es importante mantener una muy buena comunicación con nuestros hijos. Digamos que desde el núcleo familiar lo principal es poder mantener todo el círculo de los valores, todo ese principio moral y ético que nos enseñaban de tiempo atrás, porque de nosotros como padres y como eje central del núcleo de la familia, parte lo que nuestros hijos van a ver. Sí. Hay que tener en cuenta que durante el proceso de desarrollo los niños se van a enfrentar con unas conductas reflejo de lo que ven en casa. Entonces, aún contamos, pues muy infortunadamente debemos decirlo, contamos con niños que van a agredir a sus compañeros en la escuela porque sencillamente ven la agresión física que se vive a nivel intrafamiliar. En la casa, claro. Entonces, el papá, a ver, la figura de autoridad está dada por los padres de familia, pero al momento de estar dada por los padres de familia, el niño ve ese referente en los padres. Y si yo como hijo pequeño de 7, 8 años estoy viendo cómo mi padre maltrata a mi madre y ella no hace nada, él automáticamente está empezando a ver una codificación de valores y de roles donde él va a empezar a identificar que efectivamente el papá es la persona que manda, la persona que tiene el poder y la persona que tiene la autoridad, porque sencillamente por una mala comunicación se está dando cuenta que, y pues en su proceso de codificación y de aprendizaje, está viendo que es directamente el papá quien tiene el control. Y posiblemente él, para no dejar ganar ventaja en el colegio, en la escuela, pues automáticamente va a empezar también a mandar en su grupo social. Hay que tener en cuenta también que hay un tema bien interesante y es que durante el proceso de desarrollo, el bullying, aunque se genera desde muy temprana edad, se presenta más en casos desde los 7, 9 años, donde ya encontramos en personas que se han querido suicidar. Wow. Niños, ustedes pueden consultar en las redes para que profundicen un poco más y si no en el Congreso también lo vamos a tener, donde vamos a ver niños, videos de casos de la vida real, donde los niños a los 9 años han querido suicidarse con pastillas para poder, han estado hospitalizados en procesos de desintoxicación porque pues efectivamente en la escuela les dicen gordos, les dicen morenitos, les dicen chaparritos, les dicen, bueno, una cantidad de apelativos que no debe ser. Y los apelativos aquí hacen parte al bullying verbal, que es el que todos, de una u otra manera, todos hemos estado acostumbrados en la vida a decirle a nuestro amigo el chiquito, el flaquito, sí, cuando se dice... Sí, eso te parece gracioso, Exacto, ¿no? Cuando tú lo dices con cariño y haces generas una aceptación, y esto se ve mucho a nivel de pareja, el tema es diferente. Claro. Pero cuando ya se trata de minimizar y de desvirtuarle el valor a alguien, automáticamente cambia. Entonces, como padres, tenemos que reflexionar hasta dónde nosotros en nuestro proceso estamos generando un buen y adecuado proceso de comunicación con nuestros hijos y de qué manera nosotros como padres estamos entregándole los valores que tú como padre requieres o quieres que tu hijo vea. Cuando hay una norma y hay una autoridad en la casa, pues obviamente está la autoridad del padre y de la madre. Una mamá incondicional, una mamá con mucho cariño, una mamá muy fraternal que te entrega valores, un papá que llega, refuerza valores, un papá que de pronto es un poco más el tema de la autoridad, pero que igual es un 50-50 porque es que padres son los dos. Entonces, como padres debemos mantener un buen proceso de comunicación, evitar que nuestros hijos sean testigos directos de las conductas violentas que existen, porque pues infortunadamente en los procesos de relación y de empatía, tú sabes que a nivel familiar se pueden presentar algunos disgustos o muchas veces se pueden presentar también situaciones en las cuales los dos padres no están de acuerdo y se llega a un proceso de conciliación. La manera es cómo lo haces y frente a quién lo haces, porque si lo pueden hacer de una manera consciente, sabiendo que lo que los niños están viendo son el reflejo de lo que ellos van a ir a hacer, es ya donde ellos tienen que, donde pues uno como padre debe generar, digamos, un primer alerta. Y hay otra cosa importante a tener en cuenta y es que con estos procesos que nosotros llevemos en casa, debemos saber que con el paso de los años, el bullying se convierte en un testigo silencioso, con un enemigo silencioso, como lo hice con mi primer compañero y no pasó nada, entonces ya lo hago con el segundo y ya me causó un poco
poco más de picardía y de diversión, lo vuelvo a hacer con el tercero, entonces te vas profundizando más en el tema, lo vas tomando de manera consciente, más tranquila, lo vas haciendo más autóctono y más creíble de ti, y pues llegas en un proceso de la adultez donde fácilmente vas a poder conseguirte una pareja, y tu perfil se va a encaminar a conseguirte con el paso de los años, y cuando te conviertas en una persona adulta te vas a encaminar en convertirte quizá en una persona que quieras conseguir una esposa sumisa a la cual tú puedas seguir generándote tú mismo esa sensación de placer y de bienestar. Entonces, automáticamente, por algo que podemos evitar desde chicos, los problemas sociales que se están presentando actualmente. Oye, Jorge, qué interesante, porque sin duda a veces creo que los padres no somos conscientes de que pues estamos formando a los adultos de mañana, ¿no? ¿Es verdad? O sea, realmente conforme lo que ven, porque muchas veces decimos, es que nosotros les decimos que no hagan esto, sí, claro, pero estás en la casa y haces eso, y pues el niño agarra todo lo que ve, ¿no? Y no es ni siquiera que tú le digas si está bien o está mal. Si lo ve como un modo de vida dentro de casa, pues lo va a adoptar. Lo va a adoptar. O sea, ahí qué gran responsabilidad nos dejan sin duda en las manos de los padres y de los educadores, claro. pero yo siempre he dicho, por ejemplo, algo que decimos de la lectura, ¿no? Que el placer por la lectura nace en casa primordialmente, sí, claro. y las escuelas son como un complemento, pero esto también, o sea, realmente la forma en cómo accionemos y cómo somos los seres humanos para el futuro es mucho lo que vemos en casa. Claro, y tú has tocado un tema, tú has trabajado en este momento, has dicho algo muy importante, y es el tema de la lectura. La lectura es fundamental, la lectura genera principios, la lectura genera valores. Aparte de eso, a nivel psicológico estamos trabajando una serie de funciones superiores en temas de comunicación, lenguaje, atención, memoria, pero ya en lo que concierne directamente al comportamiento, la lectura te va a ayudar muchísimo a formarte como ser humano. Entonces, quizá tú puedes tener, si tú inculcas desde temprana edad la lectura y el amor por el arte a leer hacia los hijos, es mucho más fácil formar hombres claros, concretos, y que si se los entregas directamente al Internet. Sí, porque el Internet no es malo. Yo quiero hacer esa aclaración. El Internet no es malo. Lo malo es que los papás tengan esa permisibilidad de darle a los hijos todo para que sean ellos quienes descubran el mundo. Y ahí es donde se empieza a desvirtuar un poco el tema. Sí, no, de repente tienen unos maestros que te quedas... Cuando llegas a ver algún programa en internet, dices, Dios, que esto no lo vea mi hijo, y resulta que sí lo ve. Y finalmente es lo que adopta como normal y como deseable. Y si no estás ahí presente como papá porque tienes muchas otras cosas que hacer, pues entonces tú te vuelves corresponsable de que esto esté sucediendo y que después haya un niño que es un acosador o que es un acosado dentro del grupo, es alguien que está viendo y ya se volvió insensible. Claro, se vuelven insensibles y estamos en una sociedad a nivel mundial donde nos volvemos insensibles. En muchas ocasiones, ay, qué terrible. En muchas ocasiones hemos escuchado de situaciones donde se presentan atentados y muy tristemente debo decirlo porque me parece algo desgarrador, donde hubo un atentado en tal lugar y las víctimas fueron 5 personas. He escuchado casos de gente que dice, bueno, gracias a Dios no fueron más. Sí, no, bueno, con sea, que sea una, con ¿no? que sea una, claro, exactamente. Somos sociedades que con el paso del tiempo nos estamos volviendo insensibles y pues obviamente esto no nos está trayendo nada bueno, sobre todo por lo que tú dices, porque nosotros mismos nos estamos encargando de formar hombres y mujeres del mañana. Ay, no, bueno, pues a mí me encanta que hagan esta labor ustedes de crear conciencia en quienes pues estamos del otro lado, en los papás, ¿no? O sea, y bueno, y porque estamos en el mismo barco, ¿no? O sea, ustedes como profesionistas y también como parte de una sociedad y de una familia, pues el tema de que nos inviten a crear conciencia es algo que se agradece profundamente. Pero les voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte, Jorge, Diana, y cuando regresemos seguimos hablando de ese tema interesante que es el bullying. Claro que sí. Bueno, amigos, enseguida volvemos a Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Jorge Caucali y Diana Ararat acerca de un tema muy importante que es el bullying. Y bueno, nos fuimos al corte hablando de lo importante que es que nosotros como padres hagamos cosas que nuestros niños proyecten en la escuela y que no solamente se quede en lo que le decimos que está bien o mal, sino que todo lo que ven de nosotros. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de cómo lograr esta interacción entre la escuela, el padre, el niño, que no tenga como ese contacto con internet y que se vuelva el maestro? Ok, es importante pasar de preocuparnos a ocuparnos, de dejar de verlo como aislado, de dejar de verlo de que son otros niños. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo integral en el que el papá, el maestro y la sociedad trabajan en un solo fin común de hacer niños felices, entonces es más fácil poder pues actuar. Porque dejamos la tarea fácil, ¿no? Entonces dejamos el niño en la escuela hasta cierta hora y ya queremos que el niño llegue, que no tenga problemas, que el niño esté tranquilo, que llegue a descansar y que ahí termina todo. No, ¿dónde está la interacción del cómo te fue, del qué hiciste, de en qué te puedo yo apoyar, cómo te puedo colaborar? Y el niño entonces empieza a buscar, bueno, ¿yo a quién le digo lo que me está pasando? Entonces empezamos a ocuparnos en cuando trabajamos integralmente. Actualmente ya hay muchas maneras de poder hacer esto bien. ¿Qué hay? Entonces está el apoyo de las terapias, está el apoyo de los cuidadores, está el apoyo de los maestros, y los maestros pues siempre están en constante innovación y capacitación. Es por eso que entonces se organizan este tipo de congresos en los cuales unimos diferentes fuentes de información, diferentes experiencias de vida para poder dar a conocer el por qué es importante tener un manejo integral de la situación, porque si empezamos a perder en el estrés del día, en el cansancio del día, mi ocupación como padre o mi ocupación como miembro de la sociedad, pues volvemos a lo que mencionaba yo al principio, nos volvemos totalmente indiferentes, y lo que mencionaba Jorge en el bloque anterior, pues fueron solo 5 y no fueron los míos, yo no conocía ninguno. Sí, claro. Entonces, ¿dónde está nuestra sensibilidad humana en el de que una vida tiene igual valor que 100 vidas? Entonces, ¿qué estamos mandando nosotros a la escuela? Porque el mejor espejo de lo que hacemos como personas son los niños que estamos formando. Porque el niño nace perfecto, el niño nace y lo único que sabe es comer, dormir y llorar si necesita tiene alguna necesidad. El niño no sabe nada más. Nosotros somos quien le educamos en escribir,
a hablar, Claro. sumar, restar y sobre todo a comportarse, en el que los principios se generan en casa, en que si el niño saluda es porque yo como mamá le dije la importancia del saludo y la importancia de dar las gracias. Y entonces empezamos a manejar el tema de los ídolos. Entonces el niño, su ídolo más grande es el papá o en el caso de las niñas, la mamá. O bueno, puede ser diferente ahí. Pero si vemos un papá que no presta atención, el niño es un niño que no presta atención. Si vemos un papá que llega y ahí es violento, entonces el niño quiere ser violento. Entonces empezamos a formarnos porque él es así. Y si a él le va bien en la vida, si papá ya es grande, mi papá ya trabaja, mi papá ya desarrolló toda su vida, ¿por qué yo tengo que ser diferente? Entonces le decimos a mi niño, haz esto de manera diferente, pero yo no lo hago. Sí, claro. Sí, o sea, claro. totalmente incongruente. O compórtate así, pero yo no me comporto. Respeta a los demás, pero yo respeto dentro de casa. Y finalmente la maestra o el maestro, pues ese es su trabajo, edúquenmelo. Entonces cuando la maestra... A mí me lo regresan cuando Exacto. vaya a la universidad y Exacto. educadito. Exacto. Y si la maestra también tiene otra serie de necesidades, porque qué ha de ser, si tú no puedes con 2 niños Sí, en la no, casa, ¿cómo le hace la maestra con 28? 30 en un salón ya demasiado grande de clases y todos con diferentes comportamientos. Entonces tú dices, ¿por qué finalmente Sí. no responsabilidad de ella? Ella es una ayuda porque ella estudió para cosas pedagógicas. Pero el valor empieza en la casa. Y así mismo, entonces ya lo vamos a ver, la indiferencia cuando el niño va pasando la calle. Entonces, leía yo algo que decía, si ya ves que un niño está haciendo pataleta, no hagas parte de quedarte a ayudar a decir, ay, mírelo cómo hace. Simplemente, o vas a ayudar, o simplemente continúa tu camino. Sin juzgar, Sin ¿no? juzgar, luego somos porque también agarramos el papel de que podemos juzgar. Entonces, ahí es donde empieza nosotros, sin querer, a ser parte de este problema llamado bullying, en el que ya pasó de ser una palabra de un juego de niños a convertirse en una palabra que genera violencia. Y violencia que va más allá, porque el niño que ataca desde niño será el niño que posiblemente va a matar cuando grande o va a tener una serie de adicciones más complicadas. Entonces es donde decimos, aún podemos cambiar. Al ser el número 1 en un país de no sé cuánta cantidad de gente que vive, el hecho de dejar la voz sembrada y de que empiecen a rodar, llega el momento en el que podremos hacer el cambio. Porque hemos salido de situaciones sociales aún más difíciles y ahorita pues estamos creando y criando. Oye, Diana, ahorita que te escuchaba, dijiste una frase que me sonó mucho, que es que creo que la prioridad como padres y como educadores y como entes sociales simplemente es tener niños felices, ¿no? Y creo que como padres a veces lo confundimos, y hablábamos un poquito, Jorge, antes de entrar al aire, como de este tema de que tenerlos felices es darle todo lo que ellos piden y no reclamarles nada y, ¿no? O sea, tener ese equilibrio entre estar presente para ellos, ¿no? Y al mismo tiempo saberles marcar temas de autoridad, o sea, es un reto bastante grande, pero lo importante es tener en mente que queremos niños felices, ¿no? O sea, realmente algo que me pareció realmente duro cuando lo escuché hace unos momentos que ustedes nos decían fuera del aire es que 7 de cada 10 niños sufren bullying. Sí, mira, hablando un poco de estadísticas y pues que sea el momento también como para sensibilizarnos, todos los que estamos, todas las personas que tengan la oportunidad de estar viendo este programa. Estamos en una situación de alerta roja, donde te voy a decir rápidamente cifras para que dimensiones la magnitud del problema. Estamos hablando que 7 de cada 10 niños están siendo víctimas del bullying. Wow, no, es que está terrible eso. Claro, estamos hablando del 70% de la población. Adicional a eso, en las escuelas, el 85% de los casos de bullying se presentan en las escuelas. 85%. Exacto. Ponle que adicional a eso está en 45% marcado el tema del bullying. A los niños de entre 8 y 10 años han sido víctimas de bullying en un 45%. Estamos hablando también de cifras alarmantes donde decimos que en más de un 80% de los casos de bullying los maestros no toman medidas correctivas frente a la situación. Entonces, ¿dónde queda la función también del maestro, verdad? Porque más allá de educar, como también lo decía Diana, es reforzar esos valores que vienen de casa. Adicional a eso, estamos enfrentándonos a situaciones de intolerancia bastante fuertes, donde te puedo decir que el 82% de la población mexicana que sufre algún tipo de discapacidad ha sido víctima de bullying. 9 de cada 10 niños o jóvenes homosexuales han sido víctimas de bullying.
Y todo esto lo resumimos y lo globalizamos en una cifra demasiado grande y demasiado alarmante, donde decimos que 3 millones de niños están generando ausentismo mensualmente en las escuelas. 3 millones. ¿Puedes Wow. imaginarlo? Entonces, ¿dónde estamos todos los actores? Vemos que somos una sociedad intolerante donde vemos que las personas que tienen una conducta, una identidad de género ya específica, automáticamente están siendo relegadas gracias o desafortunadamente al bullying social. De pronto, un ausentismo por parte de los docentes, de los maestros, porque estamos hablando de que más del 80% de los maestros se quedan callados o no saben cómo intervenir. Estamos hablando de una sociedad donde 3 millones de niños están generando ausentismos, pero muy seguramente si desde casa los papás les dicen, ¿por qué no vas a la escuela? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás fallando tantas veces a la escuela? Si el niño, y si hay una comunicación directa, como lo decíamos fuera del aire, el mejor psicólogo que hay a nivel familiar y bueno, en el proceso de vida, para mí, es la comunicación. Entonces, si tú generas ese proceso de comunicación directo con tus hijos, pues obviamente y de manera inmediata va a empezar a disminuir. Pero pues no lo estamos generando. Entonces tenemos, como bien lo decía Diana, el papá lleva al niño a la escuela a generarle y a inculcarle sus valores. Por el otro lado llegan los docentes, los maestros, reciben a los niños, les refuerzan los conocimientos porque realmente los valores se aprenden en casa, creyendo que los papás creen que acá les van a enseñar valores en la escuela y los maestros llegan a recibir a los niños creyendo que ya vienen formados. Entonces estamos generando en la mitad un sándwich, una torta, donde efectivamente el resto somos los testigos y nos estamos moviendo en un mundo de suponer que el otro sabe. Nos estamos moviendo en un mundo de creer que yo no, como no es en mi salón, que sea el otro docente el que maneje la situación, ¿sí? No, es que los niños que fueron agredidos son de tercero de primaria. Yo estoy en segundo de secundaria, entonces que mire el profesor de primaria cómo lo hace. Eso nos hace testigos, eso nos hace cómplices. Entonces, ¿cómo podemos generar eso? Ahorita, como bien lo decíamos también, hablando de varios temas, el tema de la violencia de género que se está manejando. Es un tema que nos está denotando una intolerancia a nivel social bastante marcada. ¿Hasta dónde estamos sembrando nosotros valores? En casa, y cómo los estamos reforzando desde la escuela. Entonces, si generamos unas clases de ética, de valores, de principios, automáticamente vamos a encontrar que todos estos índices los podemos disminuir. El cambio está en nuestras manos, pero nosotros velamos y abogamos por las cosas nuestras sin que nos traspase, porque estamos asumiendo este tema de violencia social tanto como el respeto. ¿Sí? Mi respeto llega hasta donde comienza el del otro. Todo el mundo dice eso, pero al momento en que sabemos que están irrespetando al otro, ¿por qué no estamos actuando nosotros como seres humanos? Sí, no, qué importante, porque sin duda hablábamos un poquito antes de irnos al corte de la falta de sensibilidad que nosotros como adultos comenzamos a tener y que los niños desde tempranas edades comienzan a tener eso de, ay, bueno, pues no es a mí, pues que golpeen a mi compañerito y que le digan, es más, yo hasta le entro, ¿no? Y también les digo... Y muchas veces los papás somos los de, no, pues si te pegan, defiéndete, ¿no? O sea, muchas veces en acciones que parecieran, pues, burdas y tontas, estamos propiciando una situación en donde no pensemos y no seamos empáticos con el otro. Y creo que esto que ustedes nos dicen, sin duda, es algo que debe de simbrarnos porque somos responsables de formar a esos niños, de acompañarlos en un proceso en donde no se conviertan en una generación de personas violentas, ¿no? O violentas o insensibles, que son así como los dos polos que no están nada amables para una sociedad que bien le hace falta gente empática y gente que piense en los demás. Porque sin duda algo de lo que nos dices, Jorge, es que muchas veces nosotros lo vemos y decimos, pues como no está en nuestro terreno, hay que dejarlo. Pero no somos conscientes de que eso es darnos también un balazo en el pie, ¿no? Claro. Porque finalmente esa persona que está creciendo sin apoyo, o tal vez ese maestro que no sabe qué hacer, porque cuando decías que es importante que los maestros a veces no saben qué hacer, ¿no? O sea, a veces no intervienen, no porque no quieran, sino porque de verdad no saben qué hacer. Entonces, ¿cómo llegarse de estas herramientas? Y me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito acerca de lo que hace Arca Training, para llegarles de herramientas, para
para el Congreso. Bueno, ahorita en el Congreso va a haber muchas herramientas relevantes, pero ¿les parece bien que hablemos de esto ya regresando del corte para no cortarlos en seco? Claro que sí. Bueno, enseguida Claro que volvemos, sí. amigos, a Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, regresamos a Desde los Libros. Estamos hablando con Jorge Caucali y Diana Ararat acerca de un próximo congreso, ya en estos días, el jueves y el viernes, acerca de esta temática del bullying y cómo la sociedad puede intervenir, y no solo puede, debe intervenir, y no solo en esferas de la educación, sino también como padres y como entes sociales. Se acabó, todos tenemos que intervenir. Todos tenemos que ¿Qué les parece si nos cuentan un poquito acerca de lo que ofrecen en este congreso maravilloso que ya está próximo a celebrarse? E inviten también a los amigos a que los visiten esos días maravillosos. Gracias, Maru. Esta es una oportunidad. Esa es una oportunidad de cambiar el concepto, de aprender todos. Porque está comprobado que mediante el aprendizaje y el conocimiento es como se cambian sociedades. El dejar a un lado, el no me importa, el dejar a un lado que vayan otros. Entonces, ya, vengan todos y aprendamos juntos. Este es un congreso que estamos
a 3 días de llevar a cabo, en el cual vamos a tener la intervención de Jorge Caucalí, quien nos acompaña desde Colombia. Él pues maneja todo el área de psicología, comunicación social y periodismo y ha estado muy de la mano en el tema de la inclusión. Tenemos 5 conferencistas nacionales de diferentes zonas del país. Te hacía yo el comentario hace un momento en el que te decía, México una sola república, pero puede ser tan diversa que tú vas a otro estado y dices, bueno, esto es diferente en comportamiento, es diferente en cultura, es diferente en los modos de hablar, de comer y demás, así mismo en los modos de cómo se enseña y se educa. Entonces tenemos personas de Tepic, que es la licenciada Pilar Barraza. Ella nos va a hablar acerca de legislación, desde qué época en México ya hay una ley que protege el bullying y cuáles son los tipos de bullying que hay y cómo se pueden defender las personas. Tenemos a Raquel. A Raquel, ella viene de Durango, ella nos va a hablar Nuestra acerca... querida Raquel Guerrero, ¿verdad? Así es, escritora ella, también terapeuta en comunicación humana. Ella nos va a venir a decir, bueno, ¿por qué los niños se comportan así en el aula? Porque si el patrón viene mal desde la casa, el papá sigue siendo el indiferente, porque a veces el hogar es el causante. Claro. Y tenemos de la Ciudad de México a Alma Cuña. Ella es también terapeuta de la comunicación humana, tiene un centro de ayuda integral a niños con autismo y cualquier tipo de necesidad educativa especial. Entonces ella está ahí con esos niños que tal vez les hace falta poder encajar en la sociedad. Entonces, en vez de aislarlo, ella les enseña y les ayuda a cómo salir adelante. Tenemos a Luz María Velázquez, ella está de Toluca, el Estado de México también muy presente, donde ella nos va a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos fallando como sociedad? ¿En qué momento se nos olvidó que el mundo nos pertenece a todos? Y de Aguascalientes al maestro, docente universitario y también licenciado en comunicación humana, en el que nos va a decir dónde están las faltas de atención directa, donde el maestro simplemente se dedica a enseñar matemáticas, español, biología, y lo demás ya lo deja a criterio de que los mismos niños se manejen solos. Y ahí pasa lo que pasa, Jorge, estamos arriba, abajo, en el medio, y el niño está dando vueltas totalmente en círculo, sin nadie y no que lo sabe en qué acompañe. momento salirse. Entonces, donde la cantidad de información se pierde por la calidad en la que es transmitida. Entonces, es el congreso, es 15 y 16 de marzo, nos vamos a reunir en el afán de empezar a hacer voz, y de empezar a hacer voz, de que lo que nosotros aquí venimos a contarte en este programa que nos invitan, sea visto y sea tomado en cuenta, que digan si hay una manera de salir, si hay una manera de encontrar estrategias de ayuda y de recursos. Entonces, vamos a estar trabajando puntualmente con esto. Perdón, ahorita estamos de la mano con Fundación en Movimiento, una fundación que nos abrió la puerta y nos dijo, hagámoslo juntos. Ellos nos cuentan historias de vida impresionantes de niños, como lo comentaba Jorge, de 9 años, que un niño a los 9 años, ¿en qué piensa? Debería pensar en jugar, ¿verdad? En jugar, claro. En divertirse y no en quitarse la vida. Entonces, tú no sabes en qué momento pues puede pasar dentro de tu casa. Y hablamos de tu casa es el país que te recibe, en el caso nuestro, que somos extranjeros. Tu casa es la casa del vecino que alguna vez escuchaste el niño reírse y el niño dejó de reírse. ¿Qué pasó? Sí, entonces, empezar a generar como una conciencia social. Es dejar de ser, tal vez, para ser que soy yo. Porque a veces el no saludar, a veces el ni siquiera tomarse el decir gracias, hace que esa otra persona se sienta afectada, porque tal vez él se levantó con toda la disposición ese día de trabajar y que le dijeran gracias. Y si nadie le dijo gracias, él dice, no, entonces yo perdí mi día. Entonces empezamos a perder los días, y llega un momento en el que la vida pues ya empieza a perder un sentido porque ya te vuelves una máquina más. ¿En dónde va a ser este congreso, Diana? Nos vamos a reunir en el Hotel Crown Plaza de Tlalnepantla, en el Estado de México. Vamos a estar 2 días de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, los 2 días. Intensivo. Intensivo. Muy bien. Son 4 simposios divididos en 2 conferencias cada uno. Entonces son 8 temas a tratar puntualmente. O nos comprometemos o el cambio no va a llegar. Porque no lo va a cambiar una sola persona, lo cambiamos todos. Tienen un eslogan muy interesante en relación a eso, ¿cuál es? Sí, es de la indiferencia social al compromiso personal. Sí, claro. Cuando como persona yo asumo que hago parte, cuando como persona yo agradezco la oportunidad que tengo, de que afortunadamente no son mis hijos, pero si llegaran a ser mis hijos, ¿yo cómo lo voy a controlar? Porque está la mamá del niño que atacan, entonces la mamá lo abraza y lo protege y vamos a ir adelante, claro. Pero es que también está la mamá del niño que va y ataca. Y cuando te dicen que es tu hijo, ¿cómo lo asumes? O la maestra, no, pues si yo le digo a la mamá es más brava que el estudiante, entonces yo ¿cómo le digo? En México.
¿Ah, sí? También dentro de la conferencia que voy a trabajar hay un caso de estos, donde hay un niño que tiene intimidado a su grupo de compañeros, es un niño de primaria, que es de segundo de primaria, y al momento del niño manifestar esto en casa, los papás pues obviamente fueron a hablar con la maestra. La maestra se puso en contacto con los papás del niño agresor y pues obviamente llegó la mamá del niño agresor furibunda a agredir a la maestra, a atacar a la maestra que porque le estaban... Entonces, ¿de dónde viene el problema? Directamente de bueno. casa. Más evidente, imposible, ¿no? Exactamente. Entonces sí es una temática, reforzando un poco el tema que dice Diana, de poder invitar a todas las personas que nos puedan acompañar este 15 y 16 en Tlalnepantla, para poder mirar, pues como conocer las herramientas, lo que debemos hacer, pero más allá sensibilizarnos y que sería pues digamos parte del poder sembrar en este programa la semilla de que no son los otros, somos todos. Claro. Entonces no es un compromiso, no es un compromiso de los demás, inicia por nosotros y ese cambio social inicia con nosotros, porque posiblemente a ellos, a las personas o a los hijos de los papás que nos están viendo en este momento, no les ha tocado. Pero pregunten ustedes, padres de familia, les hago la invitación, para que puedan preguntarle a sus hijos qué han visto en la escuela y qué conocimientos y qué información Se van a sorprender. se van a seguro. sorprender. Entonces, en el momento puede que no reaccionen porque no tienen de pronto un momento circunstancial que les haga activar en ese momento la chispa, llamémoslo así, de poder atacar, pero sí en el momento en que alguna situación se llegue a presentar, como ven que el amigo postea en redes sociales, que la profesora se queda en silencio, que el papá sigue atacando, entonces pues metámonos en la onda, como dicen acá, metámonos en la onda y empecemos a agredir. Entonces, como ve que le va bien con lo que está haciendo, pues automáticamente ya empieza a trastornar un poco todo lo que tiene que ver con su comportamiento. Sí, no, está tremendo porque, bueno, yo creo que sin duda, al menos en lo personal puedo decir, y seguramente ustedes, amigos del auditorio también, siembran esta curiosidad por adentrarnos más en este tema, porque es un tema que, como ustedes bien dicen, no es solamente de unos cuantos, y es terrible que en México, y bueno, en cualquier país, pero en nuestro país, cuando decimos, ay, bueno, a nosotros nos va a pasar, asumimos que nos pasa hasta que nos pasa. Y lo peor es que cuando nos pasa, pues no tenemos ni idea de qué hacer, ¿no? Y creo que este congreso es una gran oportunidad, amigos, porque de acuerdo a lo que escucho, se tocan temáticas de pedagogía, de psicología, desde el punto de vista de los padres. Entonces ahí como que es el collage perfecto para acompañar a nuestros niños. Es importante entender que tenemos que estar a la vanguardia de lo que está pasando ahorita. A ellos toca hablarles como se habla en la actualidad. Entonces tenemos que tener un manejo y unas herramientas claras. Porque de lo contrario no van a entender y no van a comprender. Y hablado de no van a entender no solo los estudiantes, no van a entender los padres, no van a entender los maestros. Entonces está ahí donde, como tú dices, ese collage de información la vamos a volver herramienta. Entonces si tú ves que el niño está actuando así, vigílalo más de cerca porque puede estar siendo lastimado o puede ser el que lastima. Pero si tú ves entonces que la otra persona es totalmente indiferente, entonces ¿tú qué estás haciendo? Entonces se ocupa mucho el dicho, se lleva y no se aguanta. Entonces, es que se lleva y no se aguanta. No, no se lleva y no se aguanta, no. Respetar es respetar. Respetar es respetar que es moreno, que es blanco, que no es de aquí, de este país, que hoy llegó enfermo. No sabemos las cosas que vienen atrás. Entonces nos empezamos a desarrollar incluso que atacamos en la manera como la gente come o en la manera como la gente se viste. Entonces no sabemos las condiciones ni socioeconómicas ni internas de su casa que llevan. Entonces el niño llega a la escuela y empieza el momento en el que empieza a desfogar todo eso que tiene internamente. Y hay dos cosas muy marcadas. O les gusta únicamente estar en la escuela y les incomoda estar en la casa, o están en la casa y no quieren salir a estudiar. Entonces, en la escuela ya no se convierte en el momento de felicidad de ir a jugar con los compañeros, sino yo no quiero ir porque me lastiman, yo no quiero ir porque... ¿no? Entonces, él empieza y entonces empieza a ver afectada la situación de las notas, de las calificaciones y empieza un bajo rendimiento académico. Entonces empezamos a decir, bueno, pero si lo único que yo te pido como padre es que estudies, yo no te pido nada más, papás, sí, pero no es que yo no puedo estudiar porque me siento mal, me siento triste. Pero de ahí no pasa porque no das la confianza y lo que mencionaba Jorge, no hay esa comunicación en la que el niño dice, es que yo te quiero contar que me pasa esto, o yo te quiero contar que me afecta esto. Bueno, eso en los casos que es muy válido lo que dice Diana, cuando el niño tiene la capacidad conscientemente de poder expresar lo que le está pasando.
Pero ¿qué pasa en situaciones donde encontramos salones, aulas escolares con procesos de inclusión escolar? Estamos hablando de niños que tienen algún déficit, Discapacidad. alguna discapacidad o algún déficit en el aprendizaje. Entonces, si tenemos niños con autismo, el niño cómo se va a defender ante un grupo de agresores, por ejemplo. Si tenemos niños con un síndrome de Down, niños con síndrome de Asperger o niños que tienen de pronto un trastorno generalizado en su desarrollo, muchos procesos que a nivel del aprendizaje puede que el proceso de aprendizaje no sea tan directo y tan claro como puede ser para un niño en su educación regular. No quiere decir que ellos no aprendan, obviamente sí lo hacen y obviamente lo hacen basado por una serie de estímulos externos que el maestro y en casa les deben ayudar. Pero si estos niños de por sí ya se sienten muchas veces relegados por la sociedad, porque su emocionalidad los lleva de pronto a sentirse relegados, y llegan a una escuela donde después van a ser recogidos por sus padres y cómo te fue y no pueden expresar lo que están sintiendo, doble martirio están llevando estos niños. Entonces sí es un proceso donde tenemos que ser conscientes como sociedad, volvemos y lo decimos, y en especial en este caso ya retomando un poco el tema de la escuela, desde todas las directrices y desde todas las áreas que nos movamos a nivel escolar, cómo nosotros debemos enfrentarnos a un mundo de niños, un mundo variado de niños, donde hay un espectro de una diversidad grandísima en temas de capacitación y de educación y donde todos los niños no aprenden de manera similar. Ahí tenemos que mirar efectivamente qué medidas tenemos que tomar y si bien es cierto que posiblemente contener, como bien lo decía Diana hace un momento, aulas escolares para poder generar un proceso, digamos, de aprendizaje paralelo para 40 estudiantes es muy difícil, pero sí por lo menos en su proceso de enseñanza el docente debe estar capacitado para generar esos procesos de sensibilización y poder identificar que efectivamente hay niños que presentan o alguna dificultad o efectivamente están siendo atacados y eso obviamente se manifiesta en el comportamiento. Cuando tú estás siendo atacado te conviertes en una persona introvertida, una persona silenciosa, una persona que se va autoalejando de su grupo, se va rechazando, una persona tímida, una persona manipulable y eso el docente lo debe ver. Entonces son muchas características y todo esto lo vamos a ver en el Congreso, entonces no se lo pierdan. No, bueno, sin duda es sumamente importante que empecemos a poner manos a la obra. Ya decíamos fuera del aire que bueno, ya teníamos en México el primer lugar en obesidad infantil, ahora ya tenemos el primer lugar en bullying. Bueno, estos primeros lugares no los queremos, o sea, realmente estos primeros lugares no son nada honrosos. Pero pues si no nos ponemos todos la camiseta y nos ponemos a trabajar va a ser muy difícil comenzar a hacer cosas. Jorge, Diana, muchísimas gracias por haber estado en Desde los Libros. Para mí es un placer compartir el espacio con gente que está contribuyendo a hacer un mundo mejor y sin duda lo que ustedes están haciendo es fomentando una conciencia en un país que necesita conciencia. Enhorabuena por este esfuerzo, les deseo mucho éxito en el Congreso y que no sea solamente este, sino muchos más. Sí, Maru, pues esa es la intención y la invitación. Tenemos ya afortunadamente una aceptación con ustedes en el hecho de que trabajamos temas que atacan y necesita la sociedad que ser resueltos. La invitación pues está hecha a que visiten nuestra página web www.arcatraining.com.mx. Tenemos aún inscripciones abiertas, estamos todavía a tiempo de tener un lugar y un espacio también de poder seguir llevando esta información, como yo te decía, una voz con eco, una voz que sea escuchada, porque hay muchas personas que no saben cómo hacerlo. Entonces, pues, vendrán más oportunidades. Estamos ahorita ya en pormenores de un congreso acerca de la violencia de género. Uy, también. Esto va de un bullying mal manejado a una Claro. violencia ya marcada, donde ya se manejan. Entonces, estamos haciendo otras cosas muy interesantes que en su momento también esperamos poder estarte contando. Y pues el agradecimiento es nuestro por la aceptación que nos dan como Arca Training, que nos dan como migrantes en tu país, con la intención de pues hacer un México que enamora, un México que conquista afuera, pues que siga creciendo y siga cambiando para que ese primer lugar sea alejado y sean otras cosas que hay, muchísimas cosas más por valorar. Claro. Gracias a ti. No, gracias, Diana. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y pues a ti, bueno, Maru. pues muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado una vez más en Desde los Libros. Y pues manos a la obra, construyamos con acciones el mundo que queremos, el México que queremos. Yo soy Maru Rodríguez y me despido enviándoles un gran beso. Hasta luego.
TV.